cuando van entrando a la universidad, cuando van ingresando a la universidad, nos vamos topando con APA y mucha gente no entiende o los que están en grados, en cursos superiores, hasta les da miedillo, ¿verdad? Pero APA es una de tantas formas de citación que fue creado por la Asociación Americana de Psicólogos y es desde creo que el 2009, si no me equivoco, es una de las formas de citación más utilizadas en todas las áreas, al menos en las áreas de ciencias sociales, ¿verdad? Sí les voy a decir, ¿verdad? Que tengan mucha paciencia porque APA constantemente está haciendo versiones, está continuamente actualizándose. ¿Verdad? Por ejemplo, no es la misma versión, por ejemplo, que yo utilicé cuando yo era estudiante de bachillerato y licenciatura en la carrera de Filología Española hace más de 20 años, ¿verdad? Porque en ese momento yo recuerdo que, así como para darles para que entendamos que cómo funciona APA, ¿verdad? O esa norma de citación. Ha ido cambiando con el tiempo, como les decía, no es la misma versión que se usaba hace 20 años. ¿Por qué? Porque ahora, con las nuevas tecnologías y con los nuevos formatos o soportes, o ¿verdad? En las que se presenta la información, ¿verdad? Ha ido cambiando. Por ejemplo, hace 20 años un profesor, si usted le citaba una página de internet, lo sancionaba y le decía que no, que para eso existían los libros de la biblioteca y las revistas, ¿verdad? Ese era como, y los periódicos, eso era como el único material aceptado para poder hacer un trabajo de investigación serio, ¿verdad? Cuando estaba empezando estas páginas como Wikipedia y otras, o sea, creo, si no me equivoco, que no habían ni libros electrónicos, no habían, no existía tanta información digitalizada como lo existe ahora, ¿verdad? Antes usted, bueno, eran otras formas de citación, como les decía, eso va cambiando poco a poco y para eso es para que, digamos, no se estresen y tengan esa conciencia, porque a veces muchos estudiantes le preguntan a uno, profe, pero es que si yo cito mal, el profesor me puede bajar la nota. Bueno, eso depende de cada profesor, ¿verdad? Yo en ese sentido, yo soy un poco más comprensiva porque con los de primer ingreso que están aprendiendo cómo citar esto de la citación en APA, es un proceso, ¿verdad? Un proceso de nunca acabar, pero hay que hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Si ustedes se equivocaron y en lugar del símbolo de la I pusieron una I, no pasa nada, nada más se corrige. Pero lo que sí es penalizable, de hecho, la universidad les puede abrir un expediente académico de si ustedes deliberadamente, sabiendo cómo se cita, ¿verdad? Agarran y copian partes o todo un documento y lo presentan como si fuera de su autoría. Eso sí está penalizado, ¿verdad? Sí se pueden utilizar las fuentes de información, pero de una forma adecuada que vamos a ver. Como ustedes, como les decía, ¿verdad? Constantemente nos estamos actualizando porque esta información se traduce del inglés, ¿verdad? Como la Asociación Americana es de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ellos constantemente, siempre hay que hacer las traducciones y tratar de adaptarlo al idioma en el que se va a, digamos, a citar, en este caso el idioma español. Entonces, ¿qué es APA? Para los que se deben estar preguntando, bueno, APA es una guía o norma presentada por, les había dicho, la Asociación Americana de Psicología para la elaboración de documentos bibliográficos, ¿verdad? Es la más utilizada de todas las que hay, están las de Michigan, las de veterinario, o sea, hay múltiples formas de citar, pero esta es como la más aceptada a nivel mundial.
¿verdad? Entonces ellos recomiendan siempre consultar la guía, ¿verdad? La fuente más actualizada. ¿Por qué? Porque, bueno, yo para prepararme para el taller descubrí que, ahorita lo vamos a ver más adelante, han ido cambiando poco a poco, las formas de citar. Por ejemplo, si en la sexta edición uno podía, por ejemplo, poner hasta 4 o 5 autores, pues ahora resulta que ahora en la séptima edición, perdón, solamente se citan, por ejemplo, 3 nada más. Entonces eso ha ido cambiando un poquito, ¿verdad? Para que no nos estresemos mucho. Y bueno, aquí presenta algunos usos, formatos y demás de cómo se presentan los trabajos. Normalmente las escuelas o facultades tienen como su formato de presentación de trabajo, sobre todo las tesis, los proyectos finales de graduación. Ellos, y dependiendo también de del área de especialización, del área de conocimiento, también dictan las partes, ¿verdad? En las que se debe presentar el trabajo, ¿verdad? No es lo mismo presentar una tesis o un proyecto de graduación en el área de artes o en el área de letras que en el área de economía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces cada escuela va adaptando cómo se presenta la información en siguiendo la normativa APA, ¿verdad? Vamos a ver, ok. A veces cuando, si me apagan los micrófonos, se los agradezco mucho, muchas gracias. Entonces, con respecto a lo que dice APA sobre cómo se presentan los márgenes, el espacio y los tipos de fuente, ¿verdad? Los márgenes, y aquí no sé si tengo que dejar de compartir pantalla para explicarles esta parte, porque así se ve muy abstracto y muchos de ustedes tal vez tienen un dominio básico de Word, entonces ahorita lo vamos a explicar en la práctica. Entonces los márgenes, la asociación, el APA, dicta que debe ser de 1 pulgada los márgenes de las páginas, y ahorita les explico cómo hacer esto en Word, y se aconseja el doble espacio, ¿verdad? No hace falta, por ejemplo, agregar espacios adicionales antes o después de los párrafos. Ya eso no se usa. Y las fuentes que se recomiendan son estas. Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida, Times New Roman, ¿verdad? Que esas son como las más populares. Y, por ejemplo, no van a presentarle un trabajo final a un profesor con Comic Sans, por ejemplo, o con Bell 14 o Verdana 16, ¿verdad? No, ni los títulos, ¿verdad? Porque a veces uno se quiere poner un poco creativo y dice, ay, no, es que yo quiero que se vea bonito el trabajo. No sé si ustedes me están viendo ahí el Word, ¿no? Voy a tener que dejar de compartir pantalla y compartir pantalla en general para poder hacer estas cosas. Okay. Ahora sí. Entonces, perfecto. Entonces, error que cometen muchos estudiantes y algunos compañeros que empiezan a escribir el trabajo o a digitar el trabajo directamente en la página, en el Word. Entonces, lo que debemos hacer siempre es, bueno, abrir el documento, nos vamos a ir aquí donde dice párrafo. Ahí me disculpan que mi internet está un toquecito lenta y la computadora también, parece que sabe que es lunes. Entonces, aquí, no sé si lo pueden ver, aquí viene incluso para poner las sangrías, pero eso se puede hacer desde la barra de herramientas. Y yo siempre les recomiendo que esta parte esté en 0. Aquí viene el interlineado.
Entonces lo vamos a explicar aquí, lo vamos a poner en doble, ¿verdad? Y le vamos a dar aquí a aceptar. En esta parte, para los márgenes, normalmente, y ahí Stephanie, que es estudiante de la carrera de administración de oficinas, me corrige, ¿verdad? Diseño en disposición, ¿verdad? Aquí. Entonces aquí nos vamos a configurar página, lo podemos hacer desde acá, o si no, le damos en este iconito, para que igual se nos despliegue un menú. Hay que darle un chancecito. Entonces, aquí normalmente siempre vienen como ya configurado, ¿verdad? Ahí decía que el margen izquierdo, si no me equivoco, era de 3. Vamos a ver qué es lo que dice APA al respecto. Los márgenes de una pulgada, 2,54 centímetros, entonces eso lo podemos cambiar acá, ¿verdad? Lo podemos poner de esta manera o de forma manual, también lo podemos hacer. De forma manual sería 2,54. Y aquí pongámosle ese otro. Y la encuadernación, normalmente se aconseja cuando nosotros vamos a imprimir el documento y se va a empastar, ¿verdad? Entonces, se puede dejar, en APA no dice, digamos, por ejemplo, qué tipo de encuadernación se debería utilizar, pero a menos de que nos pidan ya, digamos, como empastar el documento para efectos de presentación de trabajo de defensa de tesis y demás. Vamos a ver qué más les podemos explicar ahí con respecto. Si tienen preguntas, chiquillos, acerca de esta parte, ¿está todo claro? Sí, todo claro. Ok. Todo claro. Bueno, excelente. Sí, es que mucha gente, muchos estudiantes, como les digo, no hacen como no configuran el texto, entonces a veces uno tiene que empezar como desde ahí, antes de revisar contenido y todo, y Stephanie no me deja mentir, que fue mi estudiante, yo empiezo a corregirles el formato, yo sé que esa no es mi expertise, pero yo siempre digo, el documento o el trabajo se tiene que ver bien, se tiene que ver bonito, ¿verdad? Entonces, yo empiezo como de esa forma a corregirles, ¿verdad? La sangría, ¿verdad? Normalmente se aconseja, o en esta versión se aconseja que sea en la primera línea de cada párrafo a media pulgada o 1,27 del margen izquierdo. Esta es otra de las observaciones, hago un paréntesis, hay observaciones de APA o inclusiones que hace APA que a mí no me parecen, ¿verdad? Por una cuestión visual, ¿verdad? Etcétera, o estilístico. En esta versión se sugiere alinear el documento desde el margen izquierdo, ¿verdad? Honestamente, a mí me gusta más la alineación justificada porque el trabajo se ve muchísimo más equilibrado, mejor presentado, pero ahora con estas inclusiones del APA, ustedes pueden alinear los trabajos de izquierda a derecha, excepto las páginas de las portadas, las etiquetas de sesión, los resúmenes, los bloques y los encabezamientos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto desde acá. Entonces, aquí en esta barra de herramientas, donde dice párrafo, yo voy a poner este símbolo porque eso nos permite, eso es un extra que les doy en la parte de técnicas mecanográficas, nos ayuda a ver los espacios, ¿verdad?
Entonces, eso lo pueden quitar en cualquier momento. Esto nos ayuda, es como una guía para escribir o que el documento se vea bien, ¿verdad? Entonces, digamos que yo empiezo aquí, mira, todo con mayúscula. Digamos que yo empiezo a escribir todo el documento. Y eso es para explicarles cómo se alinea, cómo se hace la sangría, ¿verdad? Vean que aquí ya está en alineación, en alinear a la izquierda. La alineación justificada sería esta. Pero según APA, ahora solamente en las portadas y en los resúmenes se aplica. Entonces lo vamos a dejar de esta forma. Y para hacerlo de la sangría lo podemos hacer desde acá o mejor, marcamos el documento y nos vamos aquí a disposición y aplicar sangría izquierda, ¿verdad? Entonces lo ponemos en... Pero aquí se me va a marcar el documento todo. Entonces, hagámoslo desde acá. Qué raro, se me marca todo el documento. Vamos a ponerlo en 0. Sí, que extraño. Lo podemos hacer desde acá. Una consulta. ¿Sí? ¿No será porque no tiene ningún espacio? Lo es como una sola palabra. Vamos a ver si es por eso. Sí, yo es que por hacer. Muchas gracias. Vamos a ver si es porque yo para explicarles, ¿verdad? Cómo se ve el documento, etcétera. Vamos a poner. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Jordan. Gracias, Jordan. Vamos a ver si es por eso. Si yo es que para efectos de rapidez, lo vamos a hacer de esa forma, a ver si es... Ok. ¿No? Porque lo que debería pasar, por eso yo es que lo hago manual, nunca lo hago desde acá, porque pasan esas cosas, ¿verdad? Que a veces a uno se les configura el texto, entonces yo lo hago de la forma... Yo utilizo Alt Tab, la flecha, los tabs, que son esa tecla que tiene como unas flechas así. O si no, lo hago desde acá, que ya ahí viene ustedes pueden configurar esta cinta en pulgadas o en centímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, no me quiso funcionar, está un poquillo rebelde el Word, pero también nosotros lo podemos hacer desde acá, ¿verdad? Vamos a salirnos de aquí para seguir con la presentación. No, todavía no, tal vez les pueda hacer alguna demostración. Pero, por ejemplo, lo más básico, sí se los expliqué. Los encabezados y números de página normalmente se presentan dentro del margen superior de cada página del documento y el encabezado no debería de tener más de 50 caracteres. Entonces, como esta, digamos,
no es como mi área, ¿verdad? Porque como yo soy del área de las letras, ahí tal vez Stephanie, que es del área de técnicas, ellos dominan más esa parte de formatos, pues entonces ahí siempre los estudiantes de administración de oficinas y de educación comercial están disponibles, ¿verdad? Entonces vamos a pasar por lo que, digamos, nos interesa en esta parte del curso, que es, bueno, aquí vienen ejemplos de cómo hacer una portada, cómo se presentan las tablas y las figuras, ¿verdad? A veces hay documentos o trabajos finales de graduación, sobre todo los del área de administración de empresas, economía, finanzas, ¿verdad? Que siempre están, o incluso en el área lingüística, que se hacen trabajos de investigación donde hay que tabular y procesar datos estadísticos, y nosotros necesitamos expresar esa información en tablas. Entonces esta es la forma en la que APA nos dice, tienen que presentar las tablas y las figuras de esta forma. Entonces, ahora sí, vamos a la parte que sí es mi expertise y en la que yo siempre les digo a los estudiantes mucho ojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mucha gente dice que ya todo está investigado y ya está todo, digamos, nuestra vida resuelta. Sin embargo, yo no soy de ese pensamiento. Yo opino de que siempre se están reelaborando y haciendo nuevos descubrimientos, y esos descubrimientos pues se publican en revistas académicas, se socializan a través de redes sociales, ¿verdad? Redes sociales siempre y cuando sean serias, ¿verdad? Yo siempre hago énfasis en eso a los estudiantes, como lo vamos a ver más adelante con las diferentes fuentes de información que se pueden citar. Y para eso, vamos a recurrir a las citas. Hay varias maneras de citar, ¿verdad? Una es la cita directa o la cita indirecta, o lo que llamamos nosotros el parafraseo, que es, por ejemplo, que si yo leo, qué sé yo, voy a hacer un trabajo de lingüística, y para ese trabajo de lingüístico, de tipología lingüística, voy a usar de referencia a Bernard Conry, que él hace una tipología de las diferentes lenguas del mundo, ¿verdad? Entonces, si hay partes que yo puedo parafrasear y hay otras donde yo digo, es lo que dice Bernard Conry, me gustaría ponerlo tal cual él lo escribe en mi trabajo de investigación, lo puedo hacer de esa forma. Una vez en un taller me preguntaba un estudiante, ¿qué es lo que predomina? ¿La cita directa o la cita indirecta? La cita directa es cuando yo textualmente copio un pedazo del texto del autor, y la cita indirecta es cuando yo la reelaboro con mis propias palabras. Entonces yo le decía a los estudiantes, primero, ustedes tienen que proponer algo nuevo, ¿verdad? A la hora de investigar, uno siempre trata de dar su perspectiva, bueno, siempre fundamentada en una investigación rigurosa y seria, una perspectiva diferente del tema de investigación, ¿verdad? Y las citas pueden ser de menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Entonces, si son de 40 palabras o menos, nosotros podemos citarlo de esta forma, ¿verdad? Freire es un autor, él habla acerca de la enseñanza y la educación, Paulo Freire, el pedagogo brasileño. Entonces, yo lo puedo redactar de la siguiente manera. Si son de menos de 40 palabras, yo lo pongo en medio de la oración y lo entrecomillo. Entonces, puedo empezar de acuerdo con Freire,
y ponemos aquí entre paréntesis el año de la publicación y el apellido, ¿verdad? Si lo estoy citando por tercera o cuarta vez, ¿verdad? Porque normalmente se aconseja, si yo estoy mencionando la referencia por primera vez, hacerle como una breve presentación, digamos. El teórico brasileño Paulo Freire, ¿verdad? En su obra, ¿verdad? Si lo cito por primera vez. En este caso lo estoy citando como por tercera o cuarta vez, entonces ponemos solo el apellido, ponemos entre paréntesis la fecha, el año de la publicación y a continuación, tal y como viene en el texto de Freire, lo vamos a copiar. Así, y le usamos las comillas para indicar que esas son palabras del autor. ¿Verdad? Y al final vamos a utilizar, vamos a decir de dónde lo tomamos, el número de página, ¿verdad? Y usamos la abreviatura P punto y el número de página entre paréntesis. Y ya aquí después viene lo que nosotros, nuestro pensamiento o nuestra redacción. Reflexión sobre las herramientas de la construcción del conocimiento más que de enseñar el mismo, ¿verdad? Hasta aquí hay preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo claro? Todo claro. Ok. Es bastante sencillo. O sea, con la práctica, todos estos conocimientos se van a ir reforzando más. ¿Qué pasa cuando la cita es de 40 palabras o más? Entonces, estas citas normalmente uno las coloca destacadas del texto, tal y como vienen acá, ¿verdad? En un nuevo reglón se omiten las comillas y se aplica el margen izquierdo, que fue eso lo que me ocurrió ahorita con la presentación, cuando traté de darle la sangría, entonces ahí sí lo marcan todo y le ponen margen izquierdo de 1.27 centímetros. Y al final van a citar la fuente y el número de página o párrafo. Esto normalmente cuando no hay numeración de páginas, por ejemplo, en páginas web, ¿verdad? Entre paréntesis después del signo de puntuación. Entonces, esto es la cita de más de 40 palabras, ¿verdad? Y aquí al final ponemos entre paréntesis el apellido del autor, Martínez de Sousa, en este caso, coma, el año de la publicación, coma, la página, el número de página. La paráfrasis o la cita indirecta, como les decía anteriormente, nos referimos a la idea, o sea, ya reelaborada por nosotros de un autor. Entonces, se aconseja normalmente, ¿verdad? Indicar el número de página o párrafo, en especial cuando esto ayude a un lector interesado a ubicar el fragmento relevante en un texto largo y completo, ¿verdad? Entonces, eso sirve de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía, estamos utilizando las ideas de otro autor para poder nosotros construir nuestra investigación. Entonces, nos vamos, también surgen muchas dudas los estudiantes, por ejemplo, cuando hacen trabajos del área de la sociología, o por ejemplo, cuando hacen entrevistas a un personaje por ejemplo, en el área de que uno le haga una entrevista a un folclorista, o un poeta, o un escritor, y uno dice, bueno, ¿cómo cito yo eso? Entonces, esto entra dentro del ámbito de las comunicaciones personales que se debe citar cuando tengan una significación importante para el trabajo, proporcionando el apellido e iniciales del comunicador y una fecha lo más próxima posible, ¿verdad? Por ejemplo, si yo entrevisto al fundador del pueblo de La Victoria, si estoy haciendo un trabajo de investigación acerca no sé,
la cultura del cantón de Sarapiquí, con énfasis en la Victoria Rufrío, por ejemplo. Entonces yo voy a entrevistar a esa persona, o si yo voy a entrevistar a un artista, a un cantante, un compositor, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a poner las iniciales de esa persona, el apellido, coma, indicando comunicación personal y la fecha, ¿verdad? Entonces, esto aplica, por ejemplo, para cartas, notas, correos electrónicos, mensajes de grupos de discusión, entrevistas personales, conversaciones telefónicas y similares, ¿verdad? Este tipo de fuente, como son comunicaciones personales, no la vamos a poner en la lista de referencias. O sea, lo que antiguamente uno le llamaba la bibliografía, eso no, digamos, al final del documento, dentro de esa lista no se incluye, solo dentro del texto, ¿verdad? Las citas secundarias, a veces sucede que hay libros o revistas o artículos de periódico que uno dice, mira, qué interesante, quiero citarlo porque me parece relevante para mi trabajo. Y esto es, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo y vuelvo a poner cito el ejemplo de Bernard Conry, digamos que él hace dentro de su texto una citación de otro texto, por ejemplo, yo utilizo muchas referencias de literatura lingüística, ahí me van a disculpar. Por ejemplo, utiliza a Noam Chomsky, que es otro teórico de la gramática generativista. Entonces, ese documento de Noam Chomsky ustedes no lo consiguen en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, la única referencia es el trabajo de Conry, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí sí pueden utilizar la cita secundaria. Eso entra dentro de la categoría de cita secundaria, que es cuando el trabajo original no se imprime o no se consigue por ningún lado, o no está disponible en español, solo está disponible en inglés o en francés o en chino, por ejemplo. Entonces, la forma adecuada de citarlo es poner Diario de Alpont como se citó en Nicholson 2003, ¿verdad? Yo les aconsejo en estos casos única y exclusivamente cuando de verdad ustedes no lo consiguieron por ningún lado, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno está leyendo textos de otros autores, uno dice, mira qué bonito, me interesaría leer este autor que él está citando o ella está citando. Entonces, por eso es muy importante siempre hacer una lista de referencias bibliográficas, porque entonces uno consulta al final a ese autor citado por este otro autor para yo buscarlo y leerlo, ¿verdad? Por eso es importante la referenciación siempre, porque a veces uno no sabe si otros lectores o lectoras van a leer nuestro trabajo, les va a interesar y les puede ayudar la bibliografía, perdón, la lista de referencias al final les puede ayudar para hacer los trabajos. Ok, aquí vienen unos cambios que propone esta nueva versión de APA. ¿Qué hacemos cuando hay múltiples autores, verdad? Normalmente, lo que se hacía antes era que en la primera referenciación o la primera mención de esta referencia, uno mencionaba por un respeto, ¿verdad? Porque si hay 6 o 7 autores, que todos contribuyeron con sus conocimientos a la creación de ese libro o de esa revista o de ese proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces uno antes por respeto los citaba todos los nombres y ya después, en una segunda o tercera, ya uno sí ponía el primer apellido del primer autor y se ponía et al. Ahora,
para trabajos con 3 o más autores, se acorta desde la primera cita, ¿verdad? Vea, esos todos son los cambios que está haciendo ahora la APA en su 7ª edición, ¿verdad? A veces hay trabajos, por ejemplo, en lo que se llaman autores corporativos, que más adelante los vamos a ver, que a veces son hasta más de 20 personas o investigadores que trabajan en un mismo documento. Se debe proporcionar en la lista de referencias. Ahora sí, ya de lleno, hasta aquí no. Las referencias son los elementos de una referencia. Como lo vimos con algunos ejemplos presentados, incluye fecha de publicación o el año, el título de la obra, la fuente electrónica de la publicación. Ahora ustedes tenemos la gran ventaja de que contamos con las bases de datos, por eso la universidad paga por licencias mucha cantidad de dinero y se nos insta siempre a utilizarlas, ¿verdad? Porque ahí siempre se están continuamente actualizando con productos de buena calidad, ¿verdad? Para que ustedes, yo sé que a veces están tentados o tentadas a irse a mismonografías.com, Rincón del Vago y Mis Tareas o mismonografías.com, ¿verdad? Entonces esas no son fuentes, digamos, de calidad. Entonces, como la universidad gasta mucho dinero, invierte mucho dinero en utilizar o estar actualizando esas bases de datos, y lo ideal es utilizarlas de manera adecuada. La fuente de la publicación, ¿verdad? Y el responsable de la obra. Entonces, López define la referencia como ese conjunto de datos necesarios para identificar un documento por medio de sus aspectos formales, ¿verdad? Como les ponía el ejemplo de a veces autores que los mismos trabajos de investigación nos sirven incluso para poder buscar otras referencias de otros autores que han trabajado con ese mismo tema que uno quiere pues trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo referenciamos un libro? ¿Verdad? Como les contaba antes, ¿verdad? Nosotros en la carrera y en generales nos prohibían, o sea, esto de citar textos, pues primero que no existían los libros electrónicos en el 2002, 2003, ¿verdad? Y Dios guarde uno poner de referencia alguna página de un sitio web, ¿verdad? Lo válido era el texto impreso, ¿verdad? Pero ahora tenemos la fortuna de que contamos, algunas editoriales sacan, o algunos autores se preocupan por que el acceso a la información sea de forma, algunos gratuita, ¿verdad? Otros que sea de acceso libre. Entonces, contamos con la bendición de tener libros electrónicos, revistas electrónicas. Si es eso es como lo más tradicional, la forma de referenciar el libro impreso. Entonces ponemos el apellido, las iniciales del autor, ¿verdad? Las iniciales del nombre, no sé, si es Carlos, ponemos una C, punto, y entre paréntesis el año de la publicación. El título va en cursiva, punto, y la editorial. Igual pasa con el libro electrónico, ¿verdad? Entonces ponemos el apellido del autor, las iniciales, el año de la publicación, el título y la dirección o el sitio web donde está ese libro disponible. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Zúñiga, M, el año de la publicación, Cartografía de otros mundos posibles, el rock y reggae costarricense según sus metáforas. Y esta es la editorial de la Universidad Nacional. Mira, antes se ponía, para que vean ustedes cómo cambia esto de antes a uno le decían que tenía que poner la ciudad donde se publicaba ese libro, por ejemplo,
Aquí había que poner Heredia, 2 puntos, E1, ¿verdad? Para que vean cómo cambia cómo constantemente se está actualizando el APA, ¿verdad? Ya ahora ya no se coloca en la ciudad o la localidad donde se hizo el libro. Perdón. Y aquí está la otra forma para cómo ustedes lo pueden referenciar si es un libro electrónico, ¿verdad? Y aquí está esta base de datos Brady, de donde se puede tomar el libro, ¿verdad? El documento electrónico. Un libro con editor, traductor y compilador. A veces varios autores escriben un capítulo, ¿verdad? Para un libro con una misma temática y hay alguien encargado de hacer la edición, ¿verdad? No es el autor como tal, puede ser que el editor también tenga, digamos, como un artículo, pero normalmente es el encargado de darle cuerpo a esa investigación. Entonces, ponemos de la siguiente manera el apellido del editor, las iniciales del nombre, le indicamos con esta abreviatura ed. Que él es el editor, no es el autor en sí, él es el que se encarga de compilar esa información, el año de la publicación, el título y la editorial. Igual forma si es electrónico ese libro, ¿verdad? Entonces aquí en este caso se nos indica que Morales es el editor de ese libro, no es el autor como tal, sino es el que se encarga de recopilar la información de otros autores, el año, el arte y el título en cursiva, el arte de envejecer bien, consejos prácticos, Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social. Entonces, aquí viene una pequeña nota que en el caso de libros clásicos cuyo editor traductor aparezca en el libro, junto con el autor se debe reconocer el crédito del editor y los traductores. Por ejemplo, alguien que traduzca la Ilíada, la Odisea. Vamos a ver qué otros libros que se puedan tomar como clásicos. Hamlet de Shakespeare, ¿verdad? Hay que hacerle honor al traductor de esas obras y se deben poner. Los capítulos de los libros se citan, ¿verdad? Porque a veces no utilizamos todo el libro, sino solamente un capítulo de ese libro, ¿verdad? Entonces, esa es una de las incorporaciones que APA ha hecho desde hace años atrás. Entonces, ponemos el autor del capítulo, el autor del libro. Esto pasa generalmente cuando hay en los libros que son hechos por varios autores, ¿verdad? Como les explicaba. Y los que son, digamos, donde hay una sola persona que hace la edición, recopila todos esos capítulos para hacerlos en un libro. Entonces ponemos normalmente sería el editor, o si hay un libro con 2 o más autores, entonces se coloca. En este caso viene 2 autores, entonces se coloca el primer apellido en orden alfabético, el segundo, sus iniciales, utilizamos este símbolo, el año de la publicación, título del capítulo, se pone en editor, título del libro y las páginas y la editorial, por ejemplo. Mineca 2007, evaluación clínica, ¿verdad? Ese es el capítulo. En Butcher, perdón, que es el editor, y esto me indica que ese capítulo, evaluación clínica, fue escrito por Mineca y aparece en el libro Psicología Clínica, en su edición número 12, ¿verdad? Porque a veces hay libros que tienen varias ediciones, ¿verdad? Eso también hay que anotarlo. En la página 34,
Person's Education. Ahí me disculpan el inglés, ¿verdad? Si no hubiese números de página, el capítulo o título de entrada es más que suficiente para referenciar, ¿verdad? Igual se registra el material que tenga su correspondiente enlace o URL de la misma forma que la estructura básica del libro. ¿Verdad? Si ustedes aprendieron, y aquí les doy un tip, si ustedes aprendieron a referenciar un libro impreso y el libro su versión electrónica, lo demás se les va a hacer más fácil, ¿verdad? Obras de referencia, ¿qué quiere decir con obras de referencia? Los diccionarios. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de tener diccionarios electrónicos, como el diccionario de la Real Academia Española, que existe una aplicación que ustedes pueden descargar desde su tienda, ¿verdad? Puede ser de App Store o de Google Play, ¿verdad? O sea, ya no hay excusas para no tener acceso a diferentes informaciones. Bueno, Wikipedia, yo es que Wikipedia, porque muchos me pueden preguntar, ¿Wikipedia se puede utilizar como obra de referencia? Sí, bueno, ahora sí se podría utilizar, pero hace unos años atrás a uno le decían que eso no era una fuente digna de ser consultada, ¿verdad? Como para darse una idea del tema, sí, ¿verdad? Antes, hace mucho tiempo atrás, que existían las famosas enciclopedias, no sé, algunos de nosotros en nuestras casas teníamos la enciclopedia ilustrada de Océano, que ya eso está más que obsoleto, ¿verdad? Pero constantemente se está haciendo nuevo material, incluso digital, o se puede hacer de manera impresa, ¿verdad? Entonces sí se pueden referenciar las enciclopedias o los diccionarios, ¿verdad? Entonces ponemos igual el autor, el apellido, las iniciales, si es editor, el año, el título del material de consulta, incluso se pone entre paréntesis si es volumen 1, volumen 3, volumen 4 y la editorial, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación y si utilizamos los volúmenes 1 y 2, los ponemos. Y aquí esto me indica que López es el editor de esa enciclopedia. Ok, a veces nosotros citamos libros que han sido realizados por ejemplo, o manuales que han sido utilizados han sido elaborados, perdón, por instituciones como por ejemplo el PAN o el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Economía o incluso si estamos haciendo, ahora que está, digamos, actual el tema del COVID, podemos utilizar información o documentos elaborados por la Organización Mundial de la Salud. A eso nos referimos con títulos, con libros o material con autor corporativo. Ponemos el nombre de la institución, el año, entre paréntesis. Vean que es la misma estructura que utilizábamos con el libro, el título en cursiva y la editorial. Ponen, por ejemplo, Instituto Nacional de Aprendizaje, 2005, locución 1, la palabra, y aquí ponemos la editorial, que en este caso es de Lina. Antes a uno le decía, vea cómo cambia la cosa, antes a uno le decían que si el libro no tenía autor, usted, lo siento mucho, pero eso no lo referenciaba. Ahora lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces ponemos el título de esa publicación, el año entre paréntesis y la editorial, porque a veces por algunas situaciones pues no aparece el autor, no sabemos por qué, siempre les aconsejo, ¿verdad? Yo sí soy un poco cuidadosa en eso, que por lo menos sí tenga, por lo menos que sea el editor, ¿verdad? Pero sí lo podemos referenciar.
El título sería Agua 2009 y me indica que es de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Para referenciar revistas, que es otro de los documentos o fuentes de información que podemos citar en un trabajo, si es impreso o si es electrónico. Ahora contamos con tener revistas electrónicas, las universidades públicas del país cuentan con eso, con portales de revistas y demás. Entonces ponemos los apellidos, las iniciales, si son varios autores, igual, si son 2, 3, 4, se ponen en orden alfabético el año, el título del artículo, que va en normal, ¿verdad? Y el título de la revista lo ponemos en cursiva, el volumen y el número de esa publicación y ponemos las páginas. Igual que lo hacemos de forma electrónica, ¿cuál es la diferencia? Que ponemos la dirección. Entonces aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Este es el nombre del artículo que aparece en la revista El Profesional de la Información, ¿verdad? Que ese es un artículo que fue utilizado, fue hecho por un autor o autora de apellido Carrillo. Está el volumen, se ponen números, en números arábigos, entre paréntesis se pone, el volumen, y entre paréntesis se pone el número, y esta es las páginas de la referencia, del artículo, perdón. También podemos referenciar periódicos de manera impresa o de manera electrónica. Bueno, ahora los periódicos tienen esa ventaja que se están yendo hacia la parte electrónica, ¿verdad? Entonces ponemos igual el autor, el apellido, perdón, las iniciales, día, mes y año de la publicación, el título del artículo, el título del periódico y la página. Y si es electrónico, ponemos la dirección. Entonces, Oviedo, 11 de septiembre del 2009, y este es el nombre del título del artículo. Y en La Nación y en la página 23A. Igual si es electrónico, entonces ponemos todo esto y ponemos la dirección o el enlace a esa página. Las tesis o trabajos finales de graduación también existen de las dos formas. Impresa, se pone el apellido, el nombre del autor, el año, en cursiva el título de la tesis, y entre paréntesis se indica si es tesis doctoral o si es tesis de licenciatura o de maestría inédita, ¿verdad? Normalmente las tesis, cuando ustedes ya están en la maestría o la licenciatura, como requisito para concluir su plan de estudios, para su graduación, se le pide a uno hacer un trabajo de investigación, una tesis, ¿verdad? En sus diferentes modalidades, y normalmente cuando ya pasa todo el proceso de defensa de tesis y ya una comisión se reúne y aprueba ese trabajo final de graduación, se le pide imprimirlo o mandarlo en su versión digital para formar parte de la base de datos de la universidad, o incluso se coloca ahora en lo que se llama los repositorios institucionales, que es como de acceso más abierto. Pero eso es otro tema. Y la compañera de Inés, que es la encargada de la biblioteca, es la que tiene mayor información sobre esto, ¿verdad? Entonces, igual, vean que ponemos la dirección al final, y esta es una tesis elaborada por Agüero y Rodríguez, ponemos el año de la publicación, sistema web para la generación estadística y gerencial de administración hotelera para la compañía New Media, y ponemos entre paréntesis tesis de licenciatura de la Escuela de Informática y Universidad Nacional.
¿verdad? Igual si lo estamos, si es digital. La constitución política, que a veces uno no sabe cómo citar la constitución política. Digamos, si uno está haciendo trabajos y tiene que mencionar una ley o un artículo, ¿verdad? Sepan que sí lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces ponemos el nombre oficial de la Constitución, ponemos en corchetes la abreviación, el artículo específico que nosotros citamos y la fecha de promulgación y el país. Entonces podemos citar constituciones políticas de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Nosotros utilizamos la de la Constitución Política de Costa Rica, ¿verdad? Entonces entre paréntesis ponemos const, que es su abreviatura, el artículo específico que estamos citando, la fecha, ¿verdad? Y entre paréntesis el país. Los códigos y leyes también, entonces esta es la estructura, el título oficial del código, su abreviación, el número y año de la ley a la que corresponde, los artículos citados y la fecha de promulgación. Por ejemplo, Código Penal de la República de Costa Rica, entre paréntesis, ¿verdad? La abreviatura. La ley 4573 de 1970, promulgada el 4 de mayo de 1970, y entre paréntesis Costa Rica. O el número y año de ley, este sería como el código, y esta sería la ley, el número y año de la ley, el asunto, la fecha de promulgación, el número en el diario oficial, la Gaceta. Por ejemplo, esta que fue el 96, la ley 7600 de 1996, cuyo título es de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, del 29 de mayo del 2016, esa es como su versión, y en el diario oficial número 102. También podemos referenciar actualmente recursos audiovisuales como por ejemplo películas, emisiones de audio, podcast, mapas, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces la estructura básica sería el autor o el apellido, se indica si es director, si es productor, el año, el título del material audiovisual, se indica entre corchetes qué tipo de recurso es, y dónde se tomó, y la dirección, ¿verdad? Entonces aquí en este caso, si es una película, ponemos el apellido del productor o el productor y el director, el año y el título de la película, se le pone entre paréntesis si es película. Y para, por ejemplo, las grabaciones, se pone el escritor, el año de copyright, el título de la canción, indicar si es grabada, por ejemplo, porque a veces están los compositores, que son los que escriben la canción, y hay un intérprete, ¿verdad?, que canta esa canción. Entonces, se pone grabado por, si es distinto del escritor. A veces el escritor y el intérprete son los mismos. En título del álbum, ¿verdad? Si el medio de grabación si es CD, si es disco, si es cassette, ¿verdad? Ya ustedes yo creo que no conocen ni lo que es un cassette, ¿verdad? Ustedes son generaciones más nuevas. Nosotros, los de ciertas edades, ¿verdad? Crecimos todavía con los cassettes. Y yo sí sé que es un cassette. Ah, bueno, qué dicha. Sí, es que hay chiquillos que uno les enseña un cassette y dicen que era eso, o un disquete, o otras, ¿verdad? Entonces lo ven como si fuera algo de la prehistoria. Entonces uno les cuenta, ¿verdad? O a veces hay memes que dicen, si usted no hacía esto con los cassettes, no sabe de lo que se perdió, ¿verdad? Cuando se le enrollaba a uno el cassette, ¿verdad? Y tenía que estarlo con un lapicero, incluso con el mismo dedo, tratando de acomodarlo. Ahora
ustedes tienen la ventaja que tienen las famosas playlists o Spotify y todas esas, ¿verdad? O YouTube, que pueden descargar y pueden oír la música sin ningún tipo de problema. El sello discográfico, la fecha de grabación sí es distinta de la fecha de de los derechos de autor, ¿verdad? Seguimos con, las películas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí esta película famosísima basada en el libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Indicamos que es la película y el productor, el director y donde digamos como no sé, Paramount, ¿verdad? Esas casas, por ejemplo, si ustedes van a citar, qué sé yo, Metro Goldwyn Mayer y esas, ¿verdad? Donde se realizó la película, por ejemplo. Y en este caso sería, si citamos nosotros una canción, ¿verdad? O un material, sí, una grabación, ¿verdad? ¿Cómo se realiza? Los podcasts se pueden también referenciar el autor, bueno, el apellido, indicamos si es anfitrión, porque a veces esto de los podcasts tiene una historia muy particular, derivan de las, más o menos, básicamente, tienen el mismo formato de las radioemisoras, ¿verdad? Cuando hay un anfitrión del programa que invita a un especialista, ¿verdad? Entonces mencionamos a ese anfitrión, la fecha de inicio y finalización del podcast, el título y entre corchetas podcast y en este caso lo referenciamos, ese es el anfitrión, el año de inicio y libros para emprendedores que se puede encontrar en Spotify y ¿cómo es que se llama? La referencia electrónica o la dirección. Las diapositivas se pueden referenciar también. Que a veces a uno le preguntan, profe, sobre todo los estudiantes, puedo referenciar o puedo citar su trabajo, su material de clase? Yo les digo, ya, sí se puede. Antes no se podía, no contaba, digamos, como un recurso para poder ser citable, pero ahora sí. Entonces ponemos el apellido, la fecha, el título, el tipo de material que se realiza. Muchos de estos materiales se pueden hacer no solo con PowerPoint, sino con Canvas, con Prezi, con Geniali, y normalmente los autores ahora lo colocan como de acceso abierto, ¿verdad? Entonces lo podemos citar de esta forma. Entonces, González Muñoz en el 2020, esta es la presentación de diapositivas a asepsia y antisepsia de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, Departamento de Cirugía. Esto normalmente es cuando los profesores, ¿verdad? Subimos las presentaciones, PowerPoint, o como les digo, hechas en otras herramientas, para hacer en un repositorio. O a veces en el caso de nosotros, en el aula virtual. Entonces, para que sepa que sí se puede realizar, ¿verdad? Citándola con la debida, con la debida forma. Los blogs, vea, aquí yo les digo a ustedes, les aconsejo, chiquillos, que si bien es cierto, ahora nosotros tenemos acceso a múltiples formas de materiales, yo les recomiendo que citemos las fuentes autorizadas, ¿verdad? No es que vayamos a citar el blog voy a ponerles un ejemplo ahí medio castizo, diría un profesor. No es que vamos a citar el blog de Destino, por ejemplo,
o estos blogueros o youtubers o no sé, que están ahora tan de moda, sino que ahora hay autores muy serios que utilizan estas fuentes. Por ejemplo, yo les puedo, bueno, en el área mía, les puedo citar a Daniel Cassani, que él es un lingüista y es un estudioso de las estrategias de lectura en estos entornos virtuales de origen catalán. Él tiene blogs, él tiene cuenta en Facebook, en Instagram. Entonces, esos son autores, digamos, que uno dice, son gente, autores serios, ¿verdad? También, ¿quién otro? A veces hace podcast y tiene incluso astrónomo de apellido Digris, no recuerdo ahorita el nombre, pero son, digamos, son gente reconocida, ¿verdad? No sé si me explico, ustedes no van a citar el blog de cualquier persona, ¿verdad? Sino tiene que ser una fuente confiable. Apellido, inicial de nombre, día, mes y año, el título del post, y indicar si es mensaje en un blog, el nombre del blog y la dirección, ¿verdad? Entonces, este es el autor, los autores. La publicación fue hecha el 4 de septiembre del 2008 y el título, ¿qué libro recuerdas con más pasión? Y o recuerdas cuál fue tu primer libro, indicar que eso fue un mensaje en un blog y este es el nombre. Por ejemplo, Ángela Bulgarelli Mora, que es una reconocida arteterapeuta, por no decir la pionera de la arteterapia en Costa Rica, ella tiene un blog, ¿verdad? Donde ella publica bueno, talleres que ella ha dado, publica incluso hasta estudios que otros autores hacen, ¿verdad? Con respecto a esa materia o ese ámbito de conocimiento que es la arteterapia, y es una fuente seria, ¿verdad? Los medios sociales, siempre hay que proporcionar el nombre de la página o el contenido o título del post, hasta las primeras 40 palabras como título. No se recomienda utilizar cursiva los títulos de las actualizaciones de estado, los tweets, páginas o fotografías, ¿verdad? Si el artículo no contiene palabras, por ejemplo, es una foto sin título, se proporciona una descripción del elemento entre corchetas, ¿verdad? Y hay que decir la forma en que se presenta ese contenido. Por ejemplo, si es un tweet, si es una actualización del estado de Facebook, una fotografía, después del título entre corchetas, que ahorita lo vamos a ver. Se recomienda proporcionar el año, el mes y el día para los artículos que tienen una fecha específica asociada con ellos, tales como actualizaciones de estado, fotos, videos. De lo contrario, proporcionar solo el año. Si la fecha es desconocida, se recomienda ponerle SN, SF, que es digamos, aquí el que tradujo esta información, la tradujo del inglés. Entonces, la abreviatura correcta en español es S.F, entre paréntesis. Si la fecha es desconocida, pero uno dice, mira, aproximadamente este autor publicó esa entrada el 11 de marzo, podemos utilizar esta otra abreviatura, perdón, que significa cerca, seguido por el año entre corchetes. Indicar la fuente de recuperación más directa y fiable con el contenido citado, porque a veces lo que pasa es que este contenido es como muy variable, muy volátil, por así decirlo. Puede ser que cambie, puede ser que el autor decida quitarlo. Entonces, hay que poner, digamos, como el enlace de recuperación. También se puede proporcionar una fecha de recuperación si el contenido se puede cambiar, ¿verdad? Como les decía, en redes sociales constantemente se está actualizando la información.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que ahora las instituciones, ciertos autores de renombre tienen su página de Facebook, ¿verdad? Entonces, ellos como que amplían sus horizontes, van más allá de lo que es la publicación de un libro o la publicación de un artículo científico. Entonces, lo amplían para que una mayor cantidad de investigadores e investigadoras puedan abarcar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, aquí viene, ¿verdad? ¿Cómo podemos citarlo? Siempre y cuando sea de un autor reconocido, ¿verdad? Con YouTube ponemos igual el nombre del autor o entre paréntesis porque a veces las personas cambian su nombre y ponen el nombre de usuario diferente. La fecha, el título del video. Y también esa es otra de las ventajas que muchas instituciones, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, cada escuela, cada facultad, cada rectoría tiene su canal en YouTube. Entonces, normalmente se comparte información al respecto. Y bueno, y aquí hago un paréntesis y un poco para hacer publicidad al proyecto. Yo participo en un proyecto que se llama Manifestaciones Artísticas. Nosotros, como parte de las actividades de ese proyecto, tenemos una página en Facebook, tenemos una en Instagram y tenemos un canal, no, todavía no tenemos el canal en YouTube, pero nosotros compartimos información de nuestros talleres, resultados y demás en esas páginas que también uno de repente puede citar, pues, si ustedes hacen un trabajo relacionado con el arte y con las artes expresivas pueden citarlo, ¿verdad? Entonces ahí está la referencia, pequeño comercial. Tenemos el apellido del autor, cómo se llama esta persona en YouTube, la fecha, Real Ghost Girl Couch un videotape, y si es el video y el enlace. Y aquí está, ya terminamos. Yo sé que esto es mucha información, chiquillos, pero es como una pincelada, así como muy general, como una inducción intensa e intensiva de, ¿qué? ¿Cuánto llevo hablando? Hora y media. O sea, yo sé que es mucha información para un lunes en la mañana, pero es necesario, o sea, que ustedes vayan reforzando y aprendiendo cómo citar de la manera adecuada, que sepan que ahora fuentes que hace tal vez 3 o 4 años atrás los profesores le decían a usted, cuidado se le ocurre citarme videos de YouTube o Facebook, ¿cómo se le ocurre? Que sepan que lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, se amplía, por así decirlo, el universo de materiales que podemos utilizar para nuestras investigaciones. Yo siento que normalmente con las redes sociales son cuando uno está haciendo, por ejemplo, análisis de tendencias o de opiniones con respecto a temas muy de actualidad. Por ejemplo, si uno quiere hacer un estudio acerca de la percepción de los usuarios de Facebook acerca de la campaña electoral de Costa Rica, ¿verdad? Sería una fuente súper fidedigna y muchísimo más fácil que hacer encuestas, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que ahora, a diferencia de años anteriores, las campañas electorales se han ido canalizando en las redes sociales, ¿verdad? Que esto lo digo a propósito de que mi papá decía, qué raro, es que ahora la gente ya no es como antes, que pone banderas, que pinta la casa con los colores del partido político y yo le decía, vea, si usted tuviera Facebook, usted vería cómo, o sea, hay muchísima más actividad en redes sociales que afuera, ¿verdad? Porque los tiempos han cambiado. Porque sí, yo me acuerdo en los años 90, antes
la gente tenía banderas de los partidos políticos y había muchísima más anuncios publicitarios o espacios políticos pagados de los candidatos del momento, pero ahora todo eso se invierte y se canaliza en las redes sociales, ¿verdad? Entonces son otras formas de socializar la información que tenemos actualmente. Ok, chicos, preguntas. Hasta el momento, dudas. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Todo claro, Sí, profe. ok.